¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de viernes al mediodía, pongámosle cuando esté terminado de subir este video. Luego que bueno, las tareas que había que realizar en la mañana ya se realizaron. Entonces dije, bueno, cuando termino vuelvo al taller y voy a acomodar un poco el banco, dado que entre los cambios de herramientas que hago en las cajas, los videitos, las tomas de contacto y demás, más los trabajos que realizo acá, créanme que es un desastre de herramientas, materiales, componentes de determinados artefactos. Bueno, como técnico del hogar saben que reparo artefactos y electrodomésticos del hogar, los hago acá en el taller, en fin, se llena todo de herramientas y cada cosa tiene su lugar. Bueno, hace un par de videos no saludo a los amigos, pero porque ya es prácticamente una obviedad el saludo a los amigos de siempre, como por ejemplo Cristino, Tito, Adriano, Miguel, siempre con sus comentarios tan acertados y además cierta complicidad al entender las ironías de uno. Bueno, el amigo Cobursa, bueno, estoy siendo ingrato con muchos, Diego, Nico, FRR, L.J.A, 09 Michael. Lo que pasa que por ahí en el momento me acuerdo perfectamente, después leo un comentario y digo, no saludé a este amigo que está siempre, pero Rodolfo. Pero bueno, sépanme disculpar, el saludo es para todos. Los amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida, espero que el contenido sea de su agrado. Y bueno, nada, estuve intercambiando un par de comentarios. Esta es la sección Cosechando Amigos. Estuve intercambiando un par de comentarios con un amigo que tiene un nombre dudoso, ¿no? No es que se llama, no sé, el ingeniero Garibaldi. Anacleto Bicicleto. Se da la tarea de cada uno de mis videos decir que las herramientas no sirven para nada. Está perfecto. Amigo, te invito a que no las compres, simplemente cuento mis experiencias con esas herramientas, dado que, bueno, como digo siempre, yo describo la herramienta, cuento el uso que le di y la compré yo. No me la regaló nadie, ninguna ferretería me dijo, Tano, tengo 1000 pinzas de estas, necesito venderlas, por favor, hace difusión. Tampoco soy un canal que vaya a ir 250.000 personas a comprarlo, o sea, hasta el momento, como fue toda mi vida, la arriesgo yo. ¿Salen buenas? Perfecto. ¿Salen malas? No sirven. ¿Qué va a ser? Perdí. Como venía diciendo, son experiencias mías que se las trato de volcar a ustedes para que no pasen quizás por una experiencia que sea desafortunada. En el caso de este amigo, ninguna de las herramientas que yo recomiendo le sirve. Particularmente, amigo, no las compres. Cosas que pasan, a mí me han dado resultado. Si no, está el canal del amigo de MHC Tools, un maestro. Tiene herramientas verdaderamente espectaculares, indestructibles. Bueno, yo también podría mostrar de esas, pero ¿para qué si no tienen falla? Te invito a que compres esas, Nipex, Baco, Channellock, Proto, Professional Tools, vamos a llamarla como corresponde. Bueno, nada, te mando un saludo. Bueno, cerrando la sección Cosechando Amigos, vamos a acomodar un poquito el banco, vamos a describir. Después de haber hecho el video de llaves saca bujías, que para mi asombro, yo hice ese video. Siempre hay temas para hablar, siempre hay para desarrollar charlitas en el taller. La mecánica de las charlitas, ustedes ya las conocen, pero es así, es más o menos, ustedes me dejan en los comentarios la duda que les surja sobre un determinado tema y yo trato de hacer una charlita en base a eso. También por ahí estoy trabajando, agarro una herramienta para desarrollar una tarea y digo, de esto no comenté con los muchachos. Entonces a la noche me doy a la tarea de hablar de ese tema. O alguna particularidad que surgió en el día,
como puede ser el tema Vaco, el cambio de herramientas por garantía con Vaco, que debo reconocer, ya que actualizo ese tema, que han pasado a retirar en tiempo y forma las unidades defectuosas y me confirmaron que el envío de herramientas nuevas ya está realizado. O sea, que en mi experiencia, y no les estoy diciendo vayan todos a reclamar herramientas a Vaco, porque sinceramente no sé si todos van a tener la misma experiencia. A mí, en mi caso, y esto lo confieso entre ustedes y yo, no nos ve nadie, han mandado primero, no llegaron todavía, pero han mandado primero el paquete de allá para acá que el mío hacia ellos. O sea que la confianza de la gente de Vaco es grande. Está bien, va a decir Tano, 10 llaves a Vaco, ¿qué les va a hacer? No sé, confiaron. Punto, cierro ese tema. Cuando volviendo al tema, encontré este sacabujía que, bueno, yo fabriqué uno, pero posteriormente me lo pude comprar, ¿no? Yo siempre cuento que estas herramientas se compraban en las estaciones de servicio. Hoy en día la estación de servicio es para ir a tomar un cafecito, hablar con un amigo. Pero bueno, antes vendían herramientas, lamparitas, fusibles y por ahí, para esas cosas, había un barcito al lado. Esta es una llave sacabujías de 2 medidas o de 2 usos porque la medida es la misma, 13-16, para bueno, ciclomotores, moto Siam, moto Puma, para otra cosa no, motores a explosión de, obviamente, de motos. Iban muy bien. Por ahí alguna vez en el Fiat 600 pude sacar alguna, pero créanme que no es cómoda, pero es una posibilidad más de quizás algún pequeño tallercito que se daba a la tarea de fabricar estas herramientas. Después tenemos esta pinza de presión, pinza perro, tiene varios nombres, pero bueno, pinza de presión, de la calidad genérica, es una genérica de las espectaculares, de las buenas. Dado que bueno, el precio que la pagué en su momento ameritó comprar varias unidades de estas. Y créanme que compré y sugerí, porque no me gusta decir ni recomendé ni aconsejé. Los consejos sirven si los piden y las recomendaciones hay que tratar de evitarlas. Pero sugerí a un amigo que me pidió información o opinión acerca de cuál le convenía comprar. Bueno, la respuesta inmediata es la N-Rucci. Es la mejor pinza perro o llave de presión que yo conozco. Pero bueno, el amigo me dijo que la iba a utilizar para tareas de soldar, o sea, iba a estar expuesta a cierto maltrato, llamémosle, entre comillas, de la herramienta. Bueno, la línea Ruhlmann hace unas exactamente iguales a estas, a un precio muy accesible y créanme que verdaderamente durables. Bueno, tenemos acá una pinza de punta plana, como a mí me gusta, esta ya la conocen, ya la han visto, es de la marca Irimo. Si encontrara y si llegara a surgir que está dando vueltas, la de Vaco, la podríamos comparar, que es una comparación que hicimos con el amigo Leonardo a través de WhatsApp. Él notó cierto asombro al ver que su pinza Vaco era prácticamente igual a la de la marca Irimo. Es la misma herramienta. En pinzas son la misma herramienta. Lo que le da otra anatomía a esta Irimo es los mangos. Que si me dejan opinar a mí, son mejores mangos, mejores aislantes que los que trae la herramienta Vaco. Dado que bueno, tiene sus topes de carrera, el espesor de los mismos le da otra anatomía, otra seguridad. Bueno, es una pincita de 6 pulgadas, muy linda, con su segmento de corte. Todos saben cómo pienso del segmento de corte en lo que es la pinza de punta plana. Dado que la pinza de punta plana
Generalmente la utilizamos para cerrar terminales y apretar tuerquitas. Pero, como dije muchas veces, cuando estamos desarrollando una instalación y estamos trabajando en una caja arriba, en cielo raso, por ahí estamos realizando un empalme. Yo la utilizo mucho para apretar empalmes y cerrar terminales también. Por ahí nos quedó el alicate abajo y es bueno tener un segmento de corte en la mayor cantidad posible de herramientas, dado que bajar y subir la escalera reiteradas veces a las 8 de la mañana es una cosa, pero créanme que cuando ya son las 4 de la tarde, bajar a buscar un alicate es cansado. Bueno, pinza de la marca Bullet, de muy vieja data, no es la misma que la que mostré en el video de 3 en la misma, creo que hice, de 7 pulgadas. Esta no es. Esta es un poquito más nueva, pero de esa misma línea. La compré porque la anteriormente mencionada me dio muy buenos resultados y compré la otra, esta. Hace ya aproximadamente 20 años. 20 y alguito. La herramienta no tiene juego, corta perfectamente. La verdad que es lindo trabajar con esa pinza. Alicate, marca Crossmaster. Se diferencia mucho de lo Crossman y lo Crossman Dowen Pagio. Es un lindo alicate para tener en la caja, para trabajarlo. Vamos a ver si encuentro un pedacito de cable para hacer como en los canales de renombre que pelan cablecitos. Vamos a pelar un cablecito para mostrar cómo corta el alicate, que en líneas generales les da resultado a todos. El cable era corto, por eso no pude hacer la maniobra prolija, porque últimamente me están criticando mucho y no es que me afecte, pero por ahí esos comentarios quedan y amigos, buena leche, se ponen mal y me dicen: salile al cruce, destruilo, volcale el reglamento arriba. No pasa nada. Bueno, es una muy linda herramienta, promedio, calidad, precio, como digo siempre. Si quieren herramientas, vamos a empezar. Vamos a partir de la base que tenemos el concepto que las herramientas duran para toda la vida. Yo soy de la antigua escuela y me crié con esa premisa. De hecho, como conté, estoy en un proceso de garantía con Baco. Pero hoy en día no es así. Las herramientas tienen una obsolescencia programada. Frase remanchada en el canal. Tenemos que tratar de que esa obsolescencia programada sea lo más duradera en el tiempo para que nosotros podamos utilizar una herramienta y utilicemos el 100% de nuestra inversión. Yo cuando noto ciertos síntomas de fatiga en la herramienta, que por ahí ya no pela, ya no corta como corresponde, o como estaba uno acostumbrado a que sea, la jubilo. Esta es una muy linda opción, no está jubilada, está trabajando, simplemente, como dije, quedó fuera de la caja o el tablero, porque cuando hago los videos queda cierto desorden que tengo que aprender a corregir. Lo que pasa que por ahí un video lo termino de hacer 10:30, entre que sube y me voy, se hacen las 11:30 y digo, mañana lo arreglo, cosa que por ahí no pasa. Pinza Pico del Oro. Esta es una de la marca Ruhlmann, una muy linda unidad. La verdad que me ha convencido. Es de las que queda trabadas haciendo fuerza. No hay necesidad de clavarla y seguir haciendo fuerza. Con que simplemente carguemos el torque sobre la palanca en el sentido que queremos accionar la fuerza sobre la pieza, podemos trabajar muy bien. Es
tiene varias posiciones, creo que está cerca de las 12. No las conté sinceramente. Conté que sean más de 7, dado que bueno, siempre describo herramientas doble cremallera, porque el sistema escalera no me gusta. Estuve viendo en el canal del amigo de MHC Tools, me trabo un poquito a veces con el tema de las siglas, pero es Maxi, un grande, un crack. Estuvo mostrando una de la marca Trooper. La marca Trooper, a mí las unidades que compré me han dado buen resultado. La Pico del Oro que él muestra no es fea, no es mala, pero tiene el problema que tienen todas, o casi todas menos una, de las que yo tuve o tengo, que se zafa. Y si no, hay que andar corrigiendo con otra herramienta permanentemente la tuerquita para que esté ciertamente apretada. Es un trabajo extra que bueno, en un sistema de ese tipo, con calidades de herramientas que no sean Channel o Knipex, bueno, Professional Tools, fallan. Yo he zafado herramientas Pico del Oro, Crossman en el primer uso. La he llevado, el ferretero amigo Lucas la ha agarrado en el banco, la ha probado y dije, esta no sirve. Automáticamente agarró y me dio otra. Después no la traté más en obra, la tengo colgada ahí, no sé si se llega a ver, ahí. Es nueva, no se usó nunca. ¿Por qué? ¿Para qué la vamos a zafar? Esta es una muy linda opción. La verdad que la anatomía de la herramienta es cómoda, es linda. Está entre una cabeza de cobra y una Pico del Oro común. Bueno, no nos va a atrapar los dedos nunca. La verdad que es muy recomendable por el precio de la línea Ruhlmann en cromo vanadio. La verdad, a mí me gusta. La verdad que lejos está, pero bueno, imita bastante bien a la Knipex. Es una imitación. ¿Qué más tenemos dando? Tenía pensado hacer un video sobre llaves Crique. Y bueno, llaves Crique con particular encastre media. Bueno, esta es una unidad muy antigua, patentada en Chicago, Estados Unidos obviamente, que bueno, data de 1950. Tiene un cuadrante que lo tengo dando vueltas, que es de media obviamente, para los tubos, y trabaja hacia un lado. Ahí estaríamos, ustedes lo ven al revés, pero ahí estaríamos aflojando. Con dar vuelta a la herramienta estaríamos apretando. Muy antigua, para el video de llaves Crique o la evolución de mi llaves Crique, o no sé cómo lo tendría que titular, pero bueno, es una unidad interesante. ¿Qué más tenemos dando vuelta? Llave Stilson. Esta se ha oxidado un poquito porque está en una caja de herramientas que verdaderamente es para cuando uno va a hacer urgencias, y cuando uno va a hacer urgencias, créanme que es porque no hay llaves de paso, es porque no hay cómo cortar el agua. Entonces la herramienta, por ahí uno no llegó a tiempo a secarla. Siempre me he dado a la tarea de, cuando terminaba el día, tomarme una horita, secar cada una de las herramientas, verificar cómo está la caja, si falta algo. Hablando de eso, el otro día estuve trabajando nuevamente en la casa donde se perdieron las herramientas, entre ellas la pinza de 2 posiciones vía Sony. Bueno, estuve hablando con la señora. Bueno, mis sospechas son reales. Me ha confesado la señora algunas cosas. Estoy en la duda si hablar con el hijo sobre la información que tengo o no. La verdad que tengo un par de dudas. Si era 20 años atrás,
el Tano y Lacua de aquella época hubiese hecho justicia, pero el Tano y Lacua de hoy en día es más reflexivo, piensa primero las consecuencias de los dichos y después acciona. Pero es muy probablemente que la pinza universal de 2 posiciones y la cajita con herramientas que llevé para ese trabajo estén donde yo creía. Cerramos ese tema. ¿Seguís cosechando amigos, Tano? Sí, y sobre todo tengo un tema, ya lo saben, con la empresa purificadora de agua, todo eso. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Destornillador Bullet, serie 800, la verdad, cómodo, muy lindo, pH2, ha trabajado bastante este. A mí es una línea que me ha dado resultado, estamos hablando siempre relación precio, calidad, durabilidad, y se cumple perfectamente, sabiéndolos utilizar. Bueno, quedaron acá los destornilladores Crossmaster de nueva generación que utilicé para hacer el video. Bueno, estos vuelven otra vez al tablero, dado que bueno, no los utilizo mucho porque, como digo siempre, se ensucian, no hay manera de limpiarlos. Simplemente con el roce de la mano para realizar el video quedaron así. Si se fijan, la punta no está usada nunca, no trabajó. Pero con el roce de la mano para hacer el video, y no es que terminé de sacar un cigüeñal y me puse a hacer el video, se manchan. Y bueno, son muy lindas herramientas, muy cómodas, no se desgastan rápidamente, pero si uno los utiliza en serio, terminan en este estado. Irreversible. Pero bueno, nada. Quería mostrárselos. Un punto dando vueltas. Bueno, una llave Allen que terminó sus funciones como llave Allen. Y me di a la tarea, dado que era de un muy lindo acero, sacarle punta y hacer un punto para marcar cuando uno desarma un motor. No se olviden que las bancadas, las tapas de biela, todo tiene un orden y todo tiene una posición. Entonces, 2 puntitos del mismo lado, 3 puntitos, ir diferenciando y marcando para que al momento del armado, si bien uno puede armar un motor sin ningún tipo de referencia, pero haya que renegar un poco menos. Bueno, la francesita Crossmaster, la francesita de 6 Bullet, Bullet Robust. Bueno. Por cierto, la Robust de esta época es una de las llaves ajustables de Robust más lindas que he tenido. Carece de juego, es muy poquito. Es el mínimo para que trabaje el sinfín. Ya he mostrado la de 10, así que bueno, esta forma parte de ese juego. Y esta es la Crossmaster que quedó dando vueltas. Vamos a poner todo de este lado y después lo vamos a ir ordenando. Pinza de punta plana Robust, sin segmento de corte. Del video, pinzas sin segmento de corte. Esta es un clásico en el canal, pero es una muy linda herramienta. Pinza de 2 posiciones, 8 pulgadas. Baco. La verdad, compré 2 porque el precio era prácticamente el mismo que una de estas. En aquella época, estoy hablando del año pasado, el año pasado a esta misma altura, me salía lo mismo esta, que es una muy buena herramienta también, una dura, no zafa, tiene una mandíbula interesante, con varias opciones para piezas planas, para piezas rectas. Las hexagonales no, porque las redondearía,
pero en superficies redondas y planas va muy bien. Es una herramienta que puede trabajar las dos posibilidades. Estoy hablando de la pinza de 2 posiciones Crossmaster. Pero bueno, esta no deja de ser una Bahco. Siempre aconsejo no utilizar la cizalla. Lo voy a mostrar de este lado porque si no lo veo yo solo. Acá tenemos una cizalla de corte, que si tuviese un alambrecito les muestro, pero no tengo a mano, que cuando uno cierra, tac, pega el corte, y al estar tan cerca del perno es una alta palanca y corta muy bien. Aconsejo no utilizarlo porque la termina sacando de centro. ¿Qué más tenemos por acá? El destornilladorcito Bullet, que es el elenco ideal. Con este destornillador pueden apretar y aflojar todo lo que sea bornes en módulos. Es la herramienta perfecta. O sea, como tantas otras, ¿no? Pero la longitud, la anatomía y la punta van muy bien para este tipo de cosas. Los de la línea total, que están allá atrás, si bien también tenían un pH 1 corto y todo lo que ya sabemos, eran muy gordos y a veces uno no medía el ajuste porque claro, tenía una superficie para hacer fuerza y terminaba por ahí dañando el módulo, que obviamente cuando uno ya es vaquiano en el oficio, esos detalles ya no pasan. Uno trabaja tanto con ese como con este, como con este, como quizás con este, o por ahí también con este. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La idea de las charlitas y los videos es por ahí poner blancos sobre negros y que no todo sea las mismas 40. Hay que saber trabajar con herramientas y sin herramientas. Preferentemente tengamos herramientas porque yo ya he trabajado mucho sin herramientas y no es nada cómodo ni nada prolijo. Bueno, para los amigos que piden video de mini pinzas o referencias sobre mini pinzas, lo he dicho en algún momento, las mejores, quizás no otras unidades de la marca, pero las mejores son las Crossmaster, las mejores que he utilizado hasta este momento, incluso mejores aún que las Bullet, incluso antes que las Bullet pueden comprar, hay unos jueguitos que vienen 5 pinzas, 5 mini pinzas de 4 pulgadas y media, precio de hoy, mayo 2023, por ahí 5.000 pesos. Y créanme que les va a salir más económico que la Bullet y les va a durar lo mismo. Estas quizás estén un poquito más, pero es una herramientita. Yo tengo dando vueltas la pinza universal, en este caso sí, pinza universal de 8 pulgadas. Y créanme que agarraron la de 8 pulgadas, la hicieron chiquitita e hicieron esta herramienta. Muy buena. Con el sistema de apertura, que como digo siempre, a mí mucho no me gusta, pero tiene sus pros y sus contras. El pro es que no agujereamos, nosotros no, bueno, no tenemos la herramienta agujereada para pasar el resorte en una zona crítica donde uno hace fuerza. Está bien, Tano, es un resorte de 2 milímetros, pero no es tanta la superficie que tenemos para agujerear, 2 milímetros acá representa quizás hasta 1/3 de la superficie. No sé si soy claro. Que con el agujerito que va ahí se debilita al momento de hacer fuerza. Estos, si bien por ahí se salen un poquito más rápido, no debilitan así las unidades. Bueno, de la línea Blue Point, un saca espigas. Tengo herramientas de la línea Blue Point, saca espigas, un jueguito, lo tengo que buscar, está dando vueltas, lo vamos a acomodar. De hecho, están mucho más lindos que este que estoy mostrando, pero bueno, ayer lo tuve en la mano, hoy ya no lo encuentro. Ya va a aparecer.
Bueno, después, una hermosa genérica de electricista que conmigo está hace más de 25 años. Juego ninguno. Sigue cortando, a ver si tengo un pedacito de cable para hacer como muestran los amigos que saben de herramientas. Corta, pela. Agarré un cable de 6 milímetros también. Pela. Trabaja, la verdad que trabaja aceptablemente. Bueno, vamos a agarrar un cablecito más fino, si no parece que no corta nada, pero la herramientita va muy bien. Por eso es que se jubilan. Bueno, buscapolo de la línea Delgado, tantos que vengo teniendo, y nada, sigo buscando el Celestal, ya lo voy a conseguir. Lo pudieron ver en la foto, en el video que hice sobre la foto de mi primer tablero. Y después hay un montón más de herramientas acá, pero bueno, no los voy a aburrir describiendo unidades y unidades. Los ya conocidos. El amigo Miguel ya va a decir, ahí tenés uno de los 80 que te compraste. Pasa. Esta es una herramienta interesante. Esto, cuando yo andaba jugando al chapista, y digo jugando porque verdaderamente nunca fui buen chapista, pero interesaba los Fiat 600, y como estaba en Industrias Baco, con el pantógrafo me cortaba estos aguantadores. Esto en Industrias Baco era chatarra, eran resabios de resabios que se tiraban y después venían y el chatarrero y se lo llevaba. En aquella época la chatarra no valía, simplemente servía, o sea, el tipo la vendía la chatarra, pero esto no servía como para venderlo porque no tenía un precio. Entonces, con que simplemente le limpien la fábrica, o sea, se tiraba todos los restos en un volquete, y teníamos permitidos los obreros, los operarios, agarrar algún pedacito de fierro y realizar un aguantador. Este aguantador, yo copié el dibujo del taller de mi tío y me lo hice en Industrias Baco. Se llama pata de cabra o uña de cabra. Bueno, ya saldrán los amigos a corregir. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Ahora voy a guardar todas estas herramientas donde corresponde. Nos vemos en otra charlita esta noche de Siciliano en su taller.